psicólogos para hablar acá de la problemática de los adultos mayores o los abuelos. Bernardini, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por el llamado. Para comenzar, ¿abuelos o adultos mayores? Adultos mayores, personas mayores. Los abuelos generalmente son abuelos de sus propios nietos. No todas las personas mayores son abuelos. Y cuando se les preguntó a las personas mayores con qué términos se identifican o consideran ellos mismos que es más correcto, suelen decir adultos, adultas mayores o personas mayores. Aunque sean abuelos. Aunque sean abuelos, sí, porque en definitiva son abuelos de sus propios nietos. Claro, claro. Lo que sucede es que está arraigado en el sentimiento de cada uno de nosotros. Decir abuelo es como un término cariñoso, afectivo y lleno de amor por la imagen y por lo que representa un abuelo, ¿no? En un grupo familiar, en definitiva, ¿no? No tiene ninguna maldad, en definitiva, ni discriminación, digamos. A eso nos referimos. Como el viejo o el vieja, ¿no? Que en nuestra cultura suena cariñoso. Exactamente. Bueno, difícil situación la de los adultos mayores en los geriátricos, sobre todo por cómo han sido afectados y cómo cuando ingresa el virus en un geriátrico se han producido casos masivos, ¿no? Y cómo prevenir eso y cómo influye en la vida cotidiana de ese adulto mayor. Sí, correcto. Es una situación muy delicada, es una situación que no es nueva. Esto ha pasado prácticamente en todo el mundo, las cifras son dramáticas. Sí. Estamos hablando prácticamente de porcentajes donde sobre el total de los fallecimientos que hubo en muchos países, como el caso de España, de Francia, de Italia, de Estados Unidos, más de la mitad son personas mayores y personas mayores de residencias. Aquí hay un tema que a mí me parece relevante, también un poco en función de lo que estaba comentando Carla hace un momento. Cuando nosotros estamos llegando a las residencias, cuando se llega a la residencia ante una situación como esta, hay que decirlo, estamos llegando tarde. Estamos llegando tarde porque la prevención, si bien es muy difícil, es posible. Sabemos que hay países que han tenido muchos contagios y que han tenido mucha muerte y mucho sufrimiento en estas residencias, pero también sabemos que hay países que no lo han tenido así. Entonces, lo primero que a mí me parece interesante y relevante resaltar es que cuando hablamos de personas mayores, hablamos de un tema de género, que era lo que comentaba Carla hace un rato. A mayor edad, mayor presencia de mujeres. Y hoy las mujeres en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y particularmente cuando hablamos de personas mayores, son un sector vulnerable, porque muchas veces, por el marco jurídico de nuestro sistema de pensiones, de jubilación, han quedado muchas veces al borde de la pobreza. Entonces, esto me parece que es un tema relevante, la aproximación de género que tiene que tener todo lo vinculado a personas mayores. Y lo otro es que es cierto, en las residencias de nuestro país hay una normativa, hay cuestiones de convenio en donde intervienen, como ustedes dijeron, PAMI por un lado, municipio, provincia. El tema es que independientemente de quién intervenga, el tema es que hay que hacerse cargo. El Estado, desde las distintas aproximaciones, tiene que estar presente, porque si no caemos en el riesgo de pasar la responsabilidad hacia un tercero y, en definitiva, quienes se ven afectados, como estamos viendo, son las personas mayores. Sí, y más cuando hay muchísimos casos también, ¿no?, en donde la familia se desentiende de ese adulto mayor, ¿no? Sí, por supuesto. Hablar de personas mayores es hablar de diversidad, es hablar de... No se puede generalizar. Y también es cierto, y muchas veces lamentablemente vemos, que estas residencias de cuidados de personas mayores se convierten en depósitos, en estacionamientos de personas mayores, donde la familia no se hace cargo. Y por eso, vuelvo a repetir, es muy importante la presencia del Estado, porque el Estado tiene que también, de alguna manera, acreditar, tiene que regular y tiene que supervisar qué es lo que está pasando ahí, porque muchas veces tras esas situaciones de abandono existen situaciones de abuso financiero, de abuso físico, de abuso psicológico, y esto tiene que ser considerado. Carla. Doctor, ¿cómo le va? Hablábamos de 7 millones de adultos, de personas mayores de 60 y de 150.000 que están en las residencias. Digo, para ocuparme del otro universo, aquel más grande y del cual hablábamos también, del voluntariado,
tan importante es no perder el contacto social. De esto hablábamos con usted en el día de ayer, ¿no? No perder el contacto social cuando muchos voluntarios de repente se están anotando para simplemente llamar por teléfono. Hay mucha gente, hoy lo decíamos, Claudio, el 20% viven solos, ¿no? Conservar las actividades, las agendas, qué tan importante y cuáles serían los consejos para esos adultos a los que a veces no tratamos de la mejor manera, ¿no? Y digo de la mejor manera respetándolos. Sí, en este caso me parece dos observaciones interesantes. La primera es que por más buena voluntad, por más altruismo que pueda encerrar todo programa de voluntariado, requiere de un proceso de preparación no solo de la logística y de cuestiones básicas e importantes como mencionaban ustedes, los antecedentes del voluntario, el georreferenciamiento y otras cuestiones, sino también las características de esas personas. Las personas mayores son personas que suelen ser muy exigentes, ellas saben muy bien qué es lo que quieren y se los voy a resumir con una frase que representa mucho esto que les digo. A las personas mayores no se les vende, las personas mayores son las que compran. Entonces, ellas no van a aceptar hablar con cualquier persona. Si de hecho, uno de los requerimientos que están haciendo es hablar con personas que de alguna manera puedan resultar interlocutores válidos, personas de su edad muchas veces, ¿no? El otro punto que a mí me parece interesante en referencia a lo que vos decías es que este diálogo que tiene que formar parte de esta agenda de actividades diarias, este diálogo tiene que ser un diálogo que por sobre todas las cosas les permita a las personas mayores expresarse, les permita contar qué es lo que están viviendo. El confinamiento nos está afectando a todos, pero hoy sabemos por la evidencia, por las investigaciones, que particularmente en las personas mayores, el confinamiento, la restricción de las libertades suele disparar cuestiones básicas como el aumento en las tasas de trastornos del ánimo, el aumento de la depresión, que es una enfermedad. Sabemos también que modula aspectos tan importantes en el caso de la infección del COVID-19 como son los procesos inflamatorios, aumentándolos, teniendo respuestas exageradas, y al mismo tiempo modula de manera deprimiéndolo, disminuyendo las capacidades del sistema inmune. Por eso es muy importante que el aislamiento físico, que es lo que estamos viviendo, no sea un aislamiento social. Tenemos que buscar ese diálogo y tenemos que buscar respetar un par de tips, de cuestiones más, como son los horarios, por ejemplo, de las ingestas, el desayuno, las colaciones, el almuerzo, la cena, porque en las personas mayores esto suele ir atado, suele ir relacionado a la ingesta de medicamentos, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante. Y un aviso para los familiares, que muchas veces están intranquilos y que he recibido llamados de pacientes, de familiares. Hoy en día, en que estamos tanto tiempo dentro de nuestras casas, en el sofá, mirando televisión o radio, que es principalmente lo que miran las personas mayores, es muy frecuente que se tomen pequeñas siestitas, sobre todo después del almuerzo, el famoso cabeceo, ¿no? La siesta de 10, 15 o 20 minutos. Eso, en las personas mayores, puede desacomodar un poco los horarios de descanso nocturno. Entonces, no sería extraño, no es raro, que esa persona que habitualmente se dormía a las 10, 11 o 12 de la noche, lo haga un poco más tarde. Pero esto no significa que tenemos que buscar medicación para que el señor o la señora se duerman como antes. Simplemente lo que hay que hacer es ayudar a respetar los horarios, ¿verdad? Bien. Así es. Diego Bernardini, muchísimas gracias por este contacto, y hasta cualquier momento. Un gusto, Claudio, Carla. Hasta luego, gracias. Seguiremos hablando de los adultos